Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿por ahí me escuchan? Hola Alex, yo te escucho muy bajo. Sí, a ver, vamos a Yo ver. sí y tengo todo el volumen, Alex. Buenas noches. Ok, vamos a revisar si puedo calibrar. No sé si sea tu diadema o qué sea. Ok, a ver, voy a desconectar y voy a volver a conectar. ¿Ahí cómo me escuchan igual, Dani? Mucho, mucho mejor. Ok, igual voy a levantar un poquito la voz con la idea de tener una mejor comunicación. Pues muy bien, muy buenas noches. Veo aquí ya varias personas que invité conectados, lo cual me da muchísimo gusto. Ustedes saben que soy una persona que no le gusta estar quieto y busca de una u otra manera innovar, traer contenido de valor. Y justamente unos meses atrás empecé a conceptualizar un ambiente así, ¿no? Un momento en el cual pudiese estar compartiendo sobre todo temas que considero de gran relevancia en mi vida profesional y en mi vida personal y que me han llevado a establecer un nuevo aprendizaje. Eso me apasiona muchísimo, ya que en el momento en el que lo empiezo a interiorizar, a reflexionar, tengo esa necesidad también de poderlo compartir con gente como ustedes que de alguna manera han seguido ya pues algunos cursos, han estado conmigo en algunos talleres y eso me da mucho más gusto. Son ahora sí que las primicias, porque a veces puedo tener como una invitación abierta, ¿no? Y esto puede hacer publicidad en redes sociales y la gente que quiere inscribirse, digo, me gusta, pero sobre todo cuando empiezo a sacar algo novedoso desde mi punto de vista, siempre quiero tocar base con personas que considero ya están en un nivel o una trayectoria que me han acompañado, ¿no? Que hemos crecido juntos. Entonces, en esta ocasión, con mucha alegría, con mucho gusto, vengo a platicar, vengo a hacerles reflexionar respecto a este tema, los tres mitos del liderazgo moderno, y sobre todo cómo impactan de manera inconsciente nuestra comunicación. Aquí quiero pedirles, como siempre lo suelo hacer, abran sus mentes. Yo no vengo aquí a darles la verdad absoluta ni pretendo ser un erudito, pero sí creo que cuando tienes ese propósito firme de decir desde mi ser, desde mi pasión, desde lo que realmente amo, compartes a otros seres humanos, las cosas tienen un impacto muy grande. Entonces, desde ese enfoque, desde mi trayectoria y experiencia, vengo a compartir con ustedes este tema, esta charla que sea amena. Hablaremos en su momento, les daré la oportunidad a alguien que quiera contar alguna experiencia, lo podemos hacer, pero sí quisiera que mantengan este aire, este ambiente con un aire de mucho relax, ¿no? Todo tranquilo, vamos a ir fluyendo y de alguna manera les digo compartiendo, ¿sale? Bueno, pues veo aquí ya a varios compañeros que he tenido a lo largo de mi trayectoria laboral, por allá también hasta Chile. Tita, qué bueno que estás por acá, me da mucho gusto. Y al final no quiero omitir a nadie, pero ha sido un impacto muy bonito lo que he podido llevar yo en mi vida y compartir con gente como ustedes es algo que me llena de gran satisfacción. Muy bien, pues vamos a iniciar.
el contenido que tengo preparado justamente es empezar a desafiar tres mitos que pues hasta ahora posiblemente no habíamos hecho conscientes, pero deseo hacerlo mención. A ver, permítanme, voy a ver si alguien más está solicitando unirse para no dejar a nadie fuera. Ok, veo aquí algunas solicitudes. Admitir, perfecto. Pues muy bien, aquellos que quieren prender su camarita, genial, lo pueden hacer. Al final es parte de. No lo pongo como una regla porque pues si no lo desean no pasa nada, ¿no? Entonces les saludo, déjenme nada más antes de iniciar ver a quién es. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas noches. Lupita, Pino, ya un Hola, gustazo. Hola, hola. Hasta Chile, un abrazo. buenas noches. Sam, Tita nuevamente y pues más personas mías conocidas que la verdad estimo muchísimo. Qué bueno que estén por acá. Pues bueno, vamos a iniciar. Déjenme nada más ser siempre al pendiente de que no haya personas que quieran entrar, ¿ok? Démosle. Ok, partamos de algo. Fíjense de la pregunta que quiero poner a su reflexión. ¿De qué sirve hablar si nadie te sigue? Hoy por hoy hay un mito que dice, y aquí veremos los tres mitos, de hecho los están viendo ya en su pantalla, que un líder tiene que ser una persona que hable mucho, una persona que tenga facilidad de palabra, una persona que pueda pararse ante una audiencia y decir nunca le falta que decir y está hablando y dice, y conecta y sigue hilando frases con una y otra. Entonces dices, a ver, vamos a reflexionar un poquito en esto, porque qué tan cierto es esto. Fíjense, lo que yo he visto en mi experiencia es que los líderes el día de hoy hablan más que nunca, pero paradójicamente son escuchados menos que nunca, de hecho. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Por qué podríamos nosotros decir que se da este efecto? Bueno, justamente es a lo que quiero llevarles a reflexionar. El mito número uno, mientras más hablo, más me entienden. Eso es lo que se puede creer del liderazgo. Y lo podemos ver en diferentes ambientes, en la organización, en la sociedad, ¿no? De repente líderes que hablan y hablan y hablan. Ya lo veremos un poquito más a detalle. El mito número 2. Un buen líder siempre tiene las respuestas. ¿Ha notado de repente que esta situación de decir, oye, es que tú eres el líder, debes de saberlo, o deberías de saberlo? Orilla a los líderes justamente a que no se permitan mostrarse con vulnerabilidad, de ignorar temas, de ignorar cosas y ante todo quieren tener una respuesta, aunque realmente no lo sepan. Pero esto genera una máscara en la cual dices, yo no podría no decirle a mi gente qué hacer o mostrarme ignorante a algún tema porque me voy a ver débil, y esto es un error, pero lo vamos viendo también a detalle. Mito número 3. La comunicación profesional y personal son mundos distintos. ¿Han oído hablar de ese dicho que dice, eres luz en la calle o lumbrera en la calle y oscuridad en tu casa? Esto puede pasar, y es que en realidad se dice, no, bueno, yo en mi trabajo soy una persona y en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos soy otra. Déjenme decirles que esto también vamos a ir realizándolo más a detalle para ver qué tan cierto es. Entonces, recapitulemos. En esta sesión breve vamos a ver cómo podemos reducir nuestras palabras para aumentar la claridad en el mensaje, la claridad del entendimiento, donde menos sea más. Cómo elegir lo esencial de lo que queremos comunicar de tal forma que no perdamos fuerza. Y también, por supuesto, hagamos una validación para confirmar si es que lo que dijimos se entendió o llegó el mensaje como queríamos que llegara. El mito número 2, pues vamos a ver más en detalle cómo poder preguntar en lugar de tener respuestas. Es decir, que el líder no sea la persona que tiene las respuestas o todas las respuestas, pero sí las preguntas correctas. Inclusive cómo puedes invitar a tus equipos a construir soluciones sin que tengas la necesidad de querer imponer las tuyas propias. Y el mito número 3 tiene que ver con mantener esa coherencia en la comunicación dentro
de el ambiente laboral así como el ambiente personal. Inclusive cómo aplicar en mi familia las mismas habilidades de escucha, la empatía, la asertividad que uso o que pretendo utilizar en mi equipo de trabajo. Pues muy bien, sin más preámbulo, vamos a hablar del primer mito de una manera más profunda, ¿de acuerdo? Fíjense bien, el mito nos dice, mientras más hablo más me entienden. El exceso de palabras genera confusión, ruido, hasta desconfianza. La claridad no depende de la cantidad, sino de la intención y de la precisión. A ver, traigamos un ejemplo que vemos todo el día en nuestros entornos laborales, ¿no? Esas juntas corporativas donde el jefe se llena de reuniones hablando bla, 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 bla. Y los slides atiborrados, ¿no? De los PowerPoints o cualquier otra herramienta, pero diapositiva tras diapositiva. Y al final la gente sale y dicen, oye, pues se dijeron muchas cosas, pero no nos llevamos o entendimos poco. ¿Qué estará pasando ahí? Aquí en México ven que está el famoso, estas de las mañaneras, ¿no? De 3 horas, en donde se abordan N cantidad de, donde la jefa de gobierno pues hace su aparición pública, invitan a algunos reporteros y también son eternas esos foros y la gente algunas veces sale con muchas dudas o así lo manifiesta, ¿no? O aquel padre de familia de repente que sermonea a sus hijos por 30 minutos pero realmente no está penetrando ese mensaje importante en su hija, en su hijo, porque por dentro dice, ay papá o mamá, ya cállate, la verdad ya me enfadaste, ¿no? ¿Qué creen que esté pasando en esta situación? Porque si bien es cierto, yo lo he visto muy marcado en el entorno laboral, repito, hace unos días estuve en unos procesos de entrevistas me pidieron apoyo y de repente cuando estaba ahí con los candidatos, los aspirantes, les hacía alguna pregunta relacionada al conocimiento, etcétera, y de verdad me sorprendía la capacidad que muchos tenían o tienen para lanzar una respuesta eterna, larguísima. Entonces yo con todo pues ahora sí que la incomodidad les decía, a ver, espera, necesito que seas concreta o que seas concreto con lo que te estoy preguntando. Disponemos de un tiempo limitado. Entonces ahí ya me estaban dando como una super película de su vida y le digo, no, solo quiero saber en este punto específico. Entonces hacía esa petición y aún a veces haciéndola, veía que la gente creía que una respuesta correcta era que no terminara de hablar. Los líderes eso también tienen hoy por hoy. Creen que una respuesta correcta o un mensaje correcto es tener una verborrea, perdón que era el término, pero se me viene otro verborrea, en donde están lanzando ráfaga de mensajes. ¿Qué está pasando con esto? Si tú eres una de esas personas que se sienten identificadas con esto, pues es momento de que hagas un stop en tu camino y digas, bueno, a ver, realmente el hecho de que tenga facilidad de palabra me va a llevar a conectar con las personas. La invitación justamente es para eso, ¿eh? Porque miren, el verdadero líder habla menos, pero dice lo que importa. Y esto es un arte. Y ahorita les voy a dar unos tips para que podamos nosotros evaluar. Pero primero quiero sensibilizarles o invitarles a reflexionar de la gravedad de este problema. Porque hoy por hoy esto es un mito que tenemos que tumbar, derribar, para que entonces al hacerlo consciente decidamos trabajarlo. Mito número 2. Vamos a ver. Un buen líder siempre tiene las respuestas. ¿Qué opinan de esto? ¿Alguien que quiera comentarlo? Tenemos algunos minutos todavía, así que díganmelo. Esto de que los líderes tienen que tener las respuestas a todo lo que se les pregunte. ¿Alguno ha vivido algo en su ámbito laboral, personal, lo que sea, donde quiera compartir? ¿Qué opina de esto, por favor? Pino. Yo he vivido siempre cosas de este tipo y la verdad, un líder no necesariamente tiene que saber todas las respuestas, pero sí, yo, en el caso mío, por ejemplo, yo sé quién sabe. Creo que es más importante saber quién sabe que tener que preocuparse de tener todas las respuestas.
porque a veces hay respuestas muy demasiado técnicas que no necesariamente las voy a conocer yo, las va a conocer a lo mejor algún arquitecto, a lo mejor alguien de negocio, a lo mejor alguien de ciberseguridad, por ejemplo, y yo me apalanco con ellos. Oye, Pino, y esto es para todos. ¿Qué opinas de la frase los líderes no tienen todas las respuestas, sin embargo crean el espacio para que otros las encuentren? Eso es lo que yo, a eso me refería. Excelente. Y gracias por colaborar, Pino. En realidad, como bien comenta, y fíjense que aquí también es un poquito hacer alusión a la humildad. Porque si bien la máscara de la soberbia que nos solemos poner algunos de nosotros para no mostrarnos frágiles o débiles, nos imposibilita que el día de mañana, estando en una organización, lleguen y te pregunten respecto a algo y digas, no sé. Esa palabra no sé, que hoy por hoy casi no se encuentra. Yo no he encontrado casi líderes de verdad que se atrevan a decir no lo sé. Y a lo mejor lo conectan, no lo sé, pero lo investigo. ¿De acuerdo? Es muy raro. Sobre todo porque, repito, en el ambiente organizacional parece ser que el no sé es algo, un pecado imperdonable o una situación que dices, esta persona cómo se puede dar el lujo de no saber. No, es que en realidad pretenderlo saber todo, eso realmente es una, ¿qué podríamos decirlo? Híjole, lo tildaría de fantasía, ¿saben? ¿Quién realmente, qué líder puede, aunque hubiera tenido un conocimiento técnico, aunque hubiera operado muchos años de su vida, las cosas cambian? No, no va por ahí. El líder que nunca dice no sé en público está realmente impactando en el desarrollo propio y de su equipo. Fíjense que hay una situación que se da mucho, ¿no? También en el tema laboral, la política empresarial, donde de repente se prometen soluciones mágicas que dicen, no, esto lo vamos a resolver en 3 meses, en 4 meses. Y la gente al querer quedar bien en ese momento, termina atrapado en su propia ignorancia y en su propia mentira. ¿Me siguen? Puesto que al no dar cavidad al hecho de desear aprender, de buscar alternativas, termina asfixiado. Entonces podemos decir que si el líder no es un oráculo, que en realidad es una persona que privilegia o motiva la inteligencia colectiva, que es lo que mencionamos hace un momento respecto al equipo, en el cual desarrolla los talentos de su gente y sabe en qué son especialistas en cada uno de los equipos, lo mencionabas, ¿no, Pino? Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de decir un no sé con tal de impulsar ese desarrollo, ese crecimiento, incluso el propio, por supuesto? Porque les repito, aquí es donde empieza a jugar un poco el tema de soberbia versus humildad. Reflexiónenlo, piénsenlo. Sam. Creo que también esto va ligado a que, por ejemplo, un líder puede tener miedo frente a sus subordinados de mostrar cierta debilidad, ¿no? Entonces por eso no acepta o no dice, como tú dices, no dice no sé, y al final es una falta de confianza también hacia su equipo. Fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, Sam, muchas gracias. Me hiciste que me regresara 2 meses atrás. Me tocó dar también una charla entre varios Agile Coaches y Scrum Masters. Y justamente hablábamos de este tema de cuán importante es mostrarte vulnerable para generar conexiones donde la confianza esté presente. ¿Y a qué me refiero? Desde la vulnerabilidad humana, ¿saben? Porque no podemos estar o pretender ser gente con sentimientos de acero. No, pues no fallamos, no nos equivocamos, aquí todos somos perfectos. O sea, es ilógico, es irreal. Y justamente en ese momento, cuando estaba hablando de esto, me salió un typo, un error ortográfico en una presentación. Y no lo había notado, ¿eh? Y estuve trabajando bastante tiempo y hasta que lo vi dije, miren, aquí está el ejemplo perfecto de mi vulnerabilidad. Sí, lo reconozco, un error. Sí, debí de haberlo revisado 3, 4 veces más. No obstante,
lo voy a tomar para referirme a que estoy con ustedes compartiendo eso. Entonces creo que ahí nos lleva a profundizar un poquito más hasta dónde queremos hacer esas conexiones o esos vínculos, ¿no? Entre colaboradores, entre compañeros de trabajo, incluso entre, podríamos decirlo, amistades, familia. Por eso es importante decir, oye, el líder que tiene o pretende tener todas las respuestas, ¿qué creen que pasa? Se vuelve, sí, la solución, pero también se vuelve el problema, porque cuando ya no está esa persona, no, pues no sabemos qué hacer, dice el equipo. No hay nadie que sepa lo que él sabía. Siempre íbamos y nos decía qué hacer. Y entonces ahí también entra otro efecto negativo, porque no está realmente enfocado a desarrollar a su equipo de trabajo. ¿Me siguen? Miren, el siguiente mito, vamos a ir para allá. La comunicación profesional y personal son mundos distintos. Fíjense la frase: creer que puedes ser un líder ejemplar en la oficina y un desastre en tu casa es un autoengaño. La coherencia es la base de la credibilidad. A ver, igual, hago una pregunta abierta. Yo ya estoy con gente que tiene madurez y sé que alguno va a querer colaborar. ¿Qué opinan de este punto? ¿Cómo creen que se pueda vivir en un ambiente donde en tu trabajo eres una persona y en tu casa eres otra? ¿Creen que haya esa posibilidad? Claro que lo puede existir, pero ¿realmente hablamos de una integridad aquí? ¿Se viven unos valores en tu trabajo y en tu casa hay otros valores como persona? Peter Drucker decía: no existen empresas sanas con familias enfermas detrás de sus líderes. Otra vez, no existen empresas sanas con familias enfermas detrás de sus líderes. De tal forma que si yo quiero desarrollarme profesionalmente, y esto es una de las cosas que hablamos mucho en el coaching ontológico, ¿verdad? Primero tengo que desarrollar, ¿qué? Mi parte personal. ¿Saben ustedes que la base del desarrollo personal es tu autoestima? Cuando empiezas a trabajar en tu autoestima, en tu autoconcepto, en cómo te percibes, en cuánto te amas, cuánto te autorrespetas, a partir de ese momento vas a poder potencializar tu desarrollo personal e impactar tu desarrollo profesional. Cuando yo voy a hablar con los equipos respecto a la responsabilidad, respecto al valor de la disciplina, que son los elementos que pegan o fusionan cualquier metodología que vayamos a promover, porque detrás de toda metodología están esas soft skills que les llamamos, en las cuales existe ese sentido de compromiso, responsabilidad, autoorganización. Oye, pero si yo soy una persona que soy impuntual, no me estoy respetando ni estoy respetando el tiempo de los demás. Y hay una señal que se está mandando. ¿Me siguen? Entonces, fíjense, el típico gerente, yo conozco líderes y gerentes, ¿verdad?, que presumen de un liderazgo humano. En su trabajo hablan mucho de liderazgo humano y que aquí tenemos un enfoque mucho de las personas, pero nunca han ido a los festivales escolares de sus hijos. Y de hecho, todavía voy más allá. Los domingos, los sábados están, o sea, les llamamos, ¿verdad?, el término workaholics. Porque de verdad dices, ¿en qué momento esta persona tiene para dedicarle tiempo a su familia? Si hablamos de un emprendedor, ¿verdad?, que puede llegar a decir, a ver, porque luego los escuchamos pregonarlo tal cual si fueran, no lo sé, una especie de frase célebre, ¿no? El emprendedor que habla de un balance entre la vida y el trabajo, pero anda mandando a sus mensajes por WhatsApp a sus equipos a deshoras de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Creen que esto es congruente? ¿Creen que al final la persona que no lidera su vida personal, sin lugar a dudas, no va a poder liderar allá afuera? Porque no va a ser verdadero. Y yo siempre he dicho que un buen líder es un buen líder en la empresa, un buen líder en su casa, con su familia, consigo mismo. Para poder aspirar a este desarrollo personal, ¿qué necesitamos? Y es justo lo que voy a compartir a continuación. Miren,
Aquí hay unos tips rápidos, pero me gustaría no dejarlos de lado. Dijimos entonces que hablar mucho no es liderar. Existen técnicas para entonces tú decir, a ver, si voy a trabajar en desarrollar esta habilidad, ¿qué necesito hacer para generar un mayor impacto? Porque contrario a lo que se puede creer, no el que habla mucho es el que está inspirando o conectando con las personas. Realmente la inspiración viene desde un punto diferente. No es la cantidad de palabras, sino el mensaje preciso. Uno de ellos, y suelo utilizar en la parte de comunicación, es las pausas estratégicas. La regla de los 3 segundos. Después de decir algo clave, algo de impacto, puedes guardar silencio por 3 segundos. Ese silencio va a dar peso a tu mensaje. Y no necesitas estar evitando rellenar con paja todo, ¿saben? Porque justo a veces sucede que la gente dice, ay, pues no me quiero quedar callado. Pero estamos desconociendo el poder de la pausa. Un buen líder no dice palabras de más, dice lo que importa. Usa frases cortas y contundentes. Hay una técnica que también se llama la técnica del tweet mental cuando estaba Twitter. Y se acuerdan que era un límite, un máximo número de palabras, ¿no? 15 palabras, si mal no recuerdo. Y dices, ¿esto que voy a decir cabe en 15 palabras? ¿Lo puedo simplificar? Por ejemplo, si yo diría, los líderes tienen que expresarse con mayor claridad porque si no el mensaje se pierde en un mar de palabras, podría ser cambiado a decir, hablar mucho confunde, hablar claro transforma. Entonces, mi invitación es que el día de mañana, cuando te pares ante un grupo, tu equipo, a dar un mensaje, te replantees si tu mensaje está siendo conciso, contundente y donde menos sea más. Esto yo lo aplico también de repente cuando hablamos un poco de las ventas. Y hay esos vendedores que de verdad, o sea, híjole, no les para la boca, ¿no? No, que mire que mi producto, mi servicio tiene esto, 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 y también si lo quiere también podemos otorgarle esto porque tenemos el beneficio y si no le puedo dar las referencias y dices, a ver, espérame. Primero escucha. Conecta con mi necesidad. Y si tu producto o servicio me puede suplir esa necesidad, dime cómo. Y sé contundente, preciso. Erróneamente se cree que la competencia de facilidad de palabra es hablar mucho. Y no. Facilidad de palabra es saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. ¿Cómo les va pareciendo esto? ¿Lo estoy haciendo pensar? ¿Reflexionar? Bueno, pues esa es la idea. Dani. Ok, me da mucho gusto. Relacionado al punto número 2, dijimos, saberlo todo es el mayor, o pretender saberlo todo es el mayor obstáculo del líder. Aquí es importante mencionar una técnica que nos puede ayudar un poquito a switchar esto. Cambiar el yo te digo qué hacer a preguntar genuinamente ¿qué opciones ves? ¿Qué opciones tenemos? Y es tentador de verdad, porque los seres humanos nos encanta decirle a todo el mundo qué hacer. Cuando estamos en el proceso, los que han tomado la certificación de coaching ontológico saben que lo primero que al coach nos dan una cachetada con guante blanco es, tú no le vas a decir qué hacer a las personas. Vas a ayudarlos a que ellos encuentren la respuesta desde su interior.
y dices, ok, para esto me tengo que bajar de mi banquillo del sabelotodo a ser un catalizador de conciencia para ponerte a ti en una responsabilidad personal a ver tus alternativas, tus opciones para decidir qué hacer. ¿Me siguen? De tal suerte que si llegáramos a, por ejemplo, un líder de ventas, ¿no? La estrategia es bajar los precios y ya, no lo pasa al cuerpo de ventas, la fuerza de ventas. En cambio, decir, ¿cuál sería la estrategia que nos acercaría más al cliente sin perder el valor? Y esto lo lanza, ¿no? a su equipo de ventas. Porque deja que la persona con el problema sea la persona que visualice la solución. Y les decía también un poquito esta situación. Oye, no lo sé todavía, pero con tu ayuda vamos a encontrar una respuesta. Estas palabras sencillas cambian totalmente la atmósfera que se respira en un equipo de trabajo. Son palabras mágicas, diría yo, que nos abren justamente la posibilidad hacia el aprendizaje colectivo, hacia el aprendizaje personal y del equipo que estoy liderando. Y como mito número 3 decíamos, oye, a ver, no existen dos tus, el del trabajo y el de tu casa, eres uno solo. Hay una entrevista que le hacen a un CEO en Google España donde precisamente le mencionan, oye, ¿cuál ha sido el ingrediente que ha hecho que Google tenga, al menos en España en esa entrevista, decían estos índices de motivación, de ambiente laboral satisfactorio? Decía, bueno, es que primero vemos a las personas no como recursos, los vemos como personas, decía el CEO. Y no es que haya dos vidas, la vida laboral y la vida personal, hay una sola vida. Nos movemos en esas esferas, sí, en algún momento estoy en la esfera laboral, en la esfera familiar, en la esfera personal, pero todo parte de una persona. Y buscamos que nuestra gente se desarrolle al máximo en lo personal, dentro de lo que nosotros podemos llegar a influir, obviamente, decían él. Por eso tienen, y fue muy famoso, ¿no? Ya muchos años atrás se dieron cuenta de que Google apostaba por tener espacios lúdicos donde la gente podía salir, incluso recostarse, leer un libro, y bueno, hemos escuchado maravillas, ¿no? De cómo ellos ambientan sus oficinas para fomentar el contacto humano. Y esto les decía hace un momento, ¿no? Donde, sin lugar a dudas, la persona que dice, oye, yo en mi trabajo soy de una forma y en mi casa soy de otra. Allá en tu trabajo todos, wow, te aplauden, mira qué persona, qué calidad tan grande tienes como ser humano. Y llega a su casa y lo primero que hace es ponerlos a todos como chancla, ¿verdad? Es una expresión muy mexicana, pero es que llega y reparte maldiciones y improperios a todo el mundo. Lo que predicas en la oficina, ¿lo practicas en tu casa? Porque si no, va a haber una fractura y va a haber una factura. A ver, me gustaría que alguien comentara un poquito esto, a dónde le está llevando ello a reflexionar, que llevamos muy buen tiempo, porque hablamos aquí de un balance, ¿verdad?, entre la vida y el trabajo, y justamente con el propósito de estar en una integridad como seres humanos. Porque el liderazgo no solamente es un saquito que vas y te pones cuando llegas al trabajo y luego vas y te lo quitas y llegas a tu casa. No funciona así. Les hablaba yo de este desarrollo del ser a nivel conciencia, a nivel responsabilidad, para poder impactar positivamente e inspirar a los seres humanos que te rodean. Y si lo quieren ver más allá y más trascendental, es dejar huella. Dejar huella como seres humanos, porque nuestra temporalidad en esta vida es ciertamente corta, breve.
¿Qué vidas has impactado positivamente? Ojalá por eso seamos recordados, ¿no? Por la capacidad que tuvimos de compartir, de tocar, hacer reflexionar a otros, de llevar un mensaje que en algún momento, una palabra, algo le pudo servir a otras personas. Pero para que esto se dé necesitamos tener esa integridad. A ver, los escucho. ¿Quién quiere compartir algo o hasta dónde está llevando esta reflexión? Que ya estamos casi por terminar. Porque tampoco yo dije, yo no voy a rellenar una hora de espacio. Voy a decir algo que tengo que compartir, que es valioso para las personas que decidieron invertir este tiempo y lo que me lleve a decirlo, atendiendo yo mismo a mi propio dicho, ¿no? No quiero hablar mucho, no quiero rellenar. Quiero en verdad invitarles a reflexionar. ¿Alguien quiere compartir hasta este momento lo que hemos visto de alguno de los puntos o de los tres? ¿Cómo le mueve o a qué le orilla a pensar o a transformar? Creo que lo que Ay, perdón, adelante, Tita, si quieres. No, dale, después de ti. Claro, gracias, Tita. A mí me gustó mucho, Alex, lo que dijiste, la palabra de que no, a lo mejor no vas a saber todo, ¿no? Pero sí, sí saber direccionar a la gente o sí crear el ambiente. En donde yo estuve antes, en mi trabajo anterior, había una persona que decía, híjole, ¿cómo es posible que sea program manager, no? O sea, bueno, ahí en ese entonces es el que lleva el portafolio de toda una dirección. Si le fallaban en algunas cosas, ¿no? Me decía, no, es que no, voy a hacer una burrada, ¿no? Es que en la planning hacemos tal cosa, ¿no? Como una retrospectiva. Y yo así de, no, pero en serio, nos ayudaba Alex, así de, oye, es que fíjate que esto, mira, escríbele a fulanito un correo, dile que yo te digo, y o sea, coordinaba a todos y eso era lo que decía, órale, wow, eso era todo lo que te iba a decir, Alex. La verdad es de que era una persona muy buena. Genial, gracias Dani por compartir. Miren, en el orden que levantaron aquí su mano para compartir, Sam. Sí, yo me quedé pensando en, sobre todo en la de hablar mucho no es liderar, y me quedé pensando en lo que vivimos justo comúnmente en nuestros trabajos. Si por esta razón puede ser que estas juntas son extensas porque tratamos de rellenar y hablar mucho, y quizás todos en esta lucha de poder, de que el que habla más es el que a lo mejor el que va a quedar, o van a decir, ese habló más y ese es el líder, pero en realidad pues no están teniendo impacto, y por eso mismo pues se vuelven a tener reuniones para hablar de lo mismo. Justamente, bien apuntado, Sam, muchas gracias. Tita, adelante. Gracias. Bueno, a mí el tercer mito me llevó a pensar tal vez como en otro mito. El tercero habla de esto de que no puedo disociarme, ser una persona en el trabajo y ser otra en mi casa. Yo lo pensé así como si tengo buen humor en mi casa, si trato a mi entorno con liviandad, no puedo ser severa o rígida en mi trabajo. Entonces pensé en este mito sería como un cuarto para sumarle aquí al ejercicio, que el líder moderno no tiene que ser una persona así muy dura, muy rígida, muy estructurada. Tiene que llevar la liviandad como de su hogar también al trabajo, todo en el entorno, hacia el respeto hacia las personas, pero también uno como facilitador o como líder de un equipo tiene que abrirse a través de la liviandad a disfrutar lo que hace, tal vez con una broma, con una sonrisa, con un lindo comentario. Eso hace que se genere fiato en los equipos, se genere apertura, confianza, y uno disfruta más y hace que los demás que están alrededor de uno también disfruten su día a día. Eso me llevó a reflexionar. Gracias. Muchísimas gracias, Tita. Mira, es cierto, y cuando estabas hablando también venía a mi mente la situación, ¿no? Donde el líder que no sabe, a ver, la persona que no sabe escuchar a su pareja, a sus hijos, tampoco sabrá escuchar a su equipo de trabajo.
porque esa habilidad la tienes que desarrollar de manera integral en todo tu entorno. Gracias, Tita. A ver, Pino, por favor, a continuación. Yo durante muchos años he tenido como una lucha a muerte entre el tiempo que le dedico a mi familia y lo que le dedico a mi trabajo y a mi estudio. Siempre estoy trabajando o estoy estudiando. Y yo digo, chuta, hoy día es sábado, ya, voy a dejar esto para después y le voy a dedicar tiempo a mi familia. Vamos a ver una película, vamos a comer algo, vamos a cenar, no sé, por último, a conversar. Y para mí ha sido un tremendo tema el punto 3, siempre. Y gracias, Pino, por decirlo, porque fíjense que eso es justamente un punto en el que tenemos que estar constantemente luchando y no desbalanceándonos, porque de repente cuando empieza a la balanza a irse para otro lado, la conciencia te lleva a reflexionar y a decir, me estoy descuidando, y así funciona la vida. Nadie puede decir, a partir de este momento no vuelvo a fallar jamás, ni a tener un desequilibrio en mi vida en ningún plano. No, los seres humanos no funcionamos así. Lo importante es entenderlo, reflexionarlo y hacer acciones a tiempo, ¿verdad? Para poderlo corregir. Gracias, Pino. Sam, adelante. Sí. Nada más les quería compartir ahorita, justo que estaban comentando, este mito 3 me hizo recordar una serie de Apple TV que se llama Severance, que es separación. Consiste en una compañía que hace un procedimiento quirúrgico en el cerebro de las personas, les implanta un chip para separar los recuerdos de la oficina versus los de la vida familiar. Está muy buena. ¿Y lo logran? ¿Sí lo logran hacer en la serie? No, sí lo logran hacer, pero al final hay situaciones dentro de la serie donde se enamoran, o sea, se enamoran, pero dentro tienen una relación de amorío, ¿no? Pero cuando salen no se conocen, y empieza ahí a investigar qué es lo que está pasando. Está buena, está loca, pero sí. Ahorita me recordó ese mito. Ok, no, pues qué bueno que la pones, la voy a buscar en lo personal, me interesa mucho. Y es que, fíjense, esa parte es la situación donde tenemos que convivir. Decía un expresidente de la Coca-Cola, ¿verdad? O a lo mejor no he escuchado ese discurso, allá por los 90 cuando terminó pues el periodo en el cual estuvo ejerciendo. Decía, miren, yo nomás les quiero compartir algo, no es algo que fuera muy rimbombante o con unas palabras muy inspiradoras, pero dice, la vida del ser humano es como tener malabares, ¿no? Unas pelotas en nuestras manos. Y decía él, una pelota es nuestra salud, otra es la familia y otra es el trabajo. Decía, y si estamos todo el tiempo haciendo estos malabares para equilibrar y saber que una cosa viene y luego otra y otra, dice, pero yo les voy a decir algo. Da la casualidad que el material del cual están hecho la pelota, que es nuestra salud, es de cristal. Nuestra familia también es de cristal. De tal suerte que si esa se nos llega a caer, se va a fracturar. Se puede llegar a romper. Dice, y la del trabajo es una pelota de goma, que si se cae, puede volvernos, puede rebotar. Pongan su atención en lo que realmente importa, decía él. Y lo decía aludiendo a esas personas que dicen, no, yo mi trabajo para mí lo es todo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que más vale en la vida es justamente lo que tenemos los seres humanos en nuestro entorno inmediato, ¿no? Nuestra salud, nuestra familia. Y creo que desde ahí se despliega todo lo demás. Pues miren, esto que les he compartido con mucho gusto ha sido con la intención justamente de llegar a poner una reflexión, el que hoy se puedan pasar a ir a descansar, pero con un compromiso el día de mañana y decir, oye, realmente quiero hacer algún cambio. Me ha llevado, por supuesto, y con esto voy a cerrar, a formar un programa, un curso. Ya lo tengo listo y lo pienso lanzar a finales de este mes, principios de octubre. Les voy a hacer llegar información más precisa de lo que consiste, pero es básicamente algo que le he llamado liderazgo consciente y comunicación de impacto. Partimos de 4 módulos, cada módulo tiene un tema valioso para abordar.
El módulo 1 es ese despertar del liderazgo consciente. ¿Qué tiene que ocurrir en nosotros para darnos cuenta de todo lo que nos está limitando a mejorar nuestro estilo de liderazgo? ¿Hay creencias ahí anidadas? Sí, las hay, que nos determinan una forma de ser. Ahorita hablamos de una, ¿no? La creencia limitante de que el líder todo lo tiene que saber. Y eso se vuelve un mito. Y de alguna manera eso nos ha llevado a que nos demos de topes con la vida. Oye, liderar desde mis valores y propósito. Ahorita un poco lo mencionaba Tita, ¿no? Respecto a cómo llevar ese ambiente, esa buena vibra a donde estés. Y a veces el líder ni siquiera tiene que hablar mucho, simplemente con esa energía positiva que trae, llega a influir su entorno. No me dejarán mentir. Pero ¿qué tiene que ocurrir en nuestro interior para que esto suceda? Bueno, precisamente es lo que he estado yo ya con todo el proceso de experiencias, vivencias, formaciones, me ha llevado justamente a detectarlo. El módulo 2, pues vamos a hablar un poquito más de cómo escuchar en forma profunda, ¿no? La escucha es la base de toda la comunicación, y esto lo mencionamos en el coaching ontológico, pero lo vamos a dirigir más al enfoque de liderazgo. Estas preguntas poderosas que reten, que abran mentes, que lleven a tu equipo a buscar respuestas y desasociarnos un poquito del yo lo sé todo, ¿no? Cómo dar un feedback sin romper una relación, que aquí es donde también se pueden dar. Hay muchas técnicas de feedback, inclusive si te vas a YouTube y dices, a ver, técnicas de feedback, hay una cantidad, pero lo que no nos dicen es qué debe de ocurrir en la persona para poder dar un feedback, en la persona que lo va a emitir, en el líder, para poder dar un feedback. ¿Qué componentes deben de suceder para que no se destruya esa relación? ¿Cómo conectar con las necesidades de la otra persona? El módulo 3 hablaré en este curso de cómo estructurar un mensaje que mueva a la acción. En menos de un minuto se puede hacer, de verdad. Y absolutamente, pues está el famoso storytelling, ¿no? Que ya lo tenemos, pero en el tema de liderazgo nunca está de más traer a aplicación del storytelling en mis charlas, en mis pláticas. Hablaremos también de algunas de las técnicas de comunicación no verbal actualizadas, porque yo les digo, de repente sí, cuando estuvimos en coaching ontológico veíamos, mira, pero ya en el enfoque de liderazgo en el que tú tengas que pararte y hablar. Y finalmente, en el módulo 4, pues ya estaremos hablando muchísimo de cómo liderar en tus dos mundos, porque este es un curso también de desarrollo personal en el trabajo y como padre de familia, como pareja, como hermano, como hermana, lo que tú quieras, y aplicar estas técnicas de comunicación consciente a nivel familiar con las personas cercanas, dinámicas que nos permitan ubicarnos en dónde estamos parados y cómo poder conectar y llevar a la gente a movilizarla, porque ese es el enfoque de liderazgo finalmente, movilizar a un cambio positivo. Esto les voy a hacer llegar información a todos los asistentes, simplemente para que lo vean, lo analicen. Va a ser un curso online, no es un curso que tenga que ser sesiones en vivo como generalmente los había manejado. Ahorita por la discrepancia de horarios, zonas horarias, es muy difícil poder coincidir, pero me funciona y es una nueva modalidad en donde semana a semana hago llegar el contenido, algunos ejercicios y tenemos interacción. Entonces pueden ir a su ritmo sin presiones de conexiones ni otras cosas. Les haré llegar la información a todos sin ningún compromiso, pero me encantaría que le echaran un ojo, sobre todo para seguir aprendiendo juntos. Pues muy bien, vamos a cerrar aquí la sesión. Agradezco también a Karina, a ver, Lupita, ahí está, Lupita también. Disculpame, se me fue la mano, pero quería agradecerte mucho, como siempre. Enriquecedor todo lo que nos compartes, Alex. No, pues al contrario, un gusto. Y bueno, para no dejar nadie fuera, déjenme ver. A Gaby Alvarado también está por acá. Un saludo, Gaby. A Fabi Erazo también. Me gusto verte por acá. Pues bueno, gracias de verdad. Agradezco mucho su permanencia y les deseo una excelente noche y vamos a seguir en comunicación. Gracias. Muchas gracias, Alex. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Alex. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye.